Caballo de Troya es una serie de libros escrita por el autor español J. Benítez. La serie sigue las aventuras de dos viajeros del tiempo, Jasón y Eliseo, que utilizan una máquina llamada Caballo de Troya para viajar al pasado y presenciar eventos históricos clave, especialmente relacionados con la vida de Jesús de Nazaret. El primer libro de la serie, Caballo de Troya 1, Jerusalén, comienza con la llegada de los viajeros a la Palestina del año 30 DC. En este relato, los protagonistas presencian y participan en diversos eventos bíblicos, incluyendo la Última Cena, la traición de Judas y la crucifixión de Jesús. A lo largo de la serie, se exploran los aspectos misteriosos y sobrenaturales de estos eventos, presentando una perspectiva única y ficcional de la historia religiosa. La serie ha generado controversia debido a su enfoque controvertido y a la fusión de elementos de ficción y teorías conspirativas con eventos bíblicos. Benítez ha continuado la serie con varios libros adicionales, explorando otros momentos cruciales de la vida de Jesús y presentando interpretaciones alternativas de la historia. La serie, Caballo de Troya, ha ganado popularidad entre los lectores interesados en la fusión de ciencia ficción, misterio y espiritualidad. El capítulo 1 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. Benítez introduce a los personajes principales, Jasón y Eliseo, quienes son parte de una misión secreta y viajan en el tiempo utilizando una máquina llamada Caballo de Troya. El capítulo comienza con su llegada a la Palestina del año 30 DC, donde se proponen observar y documentar eventos históricos clave relacionados con la vida de Jesús de Nazaret. Jasón y Eliseo, en su papel de observadores del pasado, muestran un enfoque científico hacia su misión, registrando detalles minuciosos y tratando de evitar interferir en los acontecimientos históricos. La narrativa se centra en la ambientación histórica de Jerusalén y en cómo los protagonistas se preparan para presenciar eventos cruciales, como la Última Cena, la traición de Judas y otros momentos importantes en la vida de Jesús. Este primer capítulo establece la premisa de la serie, combinando elementos de ciencia ficción con la narrativa histórica y religiosa, mientras los personajes se sumergen en la trama de su misteriosa misión en el pasado. En el capítulo 2 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan su viaje en el tiempo en la Palestina del año 30 DC. Se sumergen más profundamente en los acontecimientos de la época, presenciando momentos cruciales como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la preparación para la Última Cena. Los personajes experimentan las tensiones políticas y sociales de la época mientras intentan mantener su papel de observadores imparciales. El enigma alrededor de su misión en el pasado se intensifica, y los lectores son llevados a través de una narrativa que combina elementos históricos, espirituales y científicos, creando un ambiente intrigante que impulsa la trama hacia adelante. En el capítulo 3 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan su misión en la Palestina antigua, testigos de la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Benítez detalla el ambiente, los diálogos y las emociones en torno a este evento histórico, explorando la tensión y la anticipación antes de la traición de Judas y la posterior detención de Jesús. Los protagonistas se enfrentan desafíos para mantener su papel de observadores sin interferir en los acontecimientos cruciales que se desarrollan. A medida que la narrativa avanza, la trama se vuelve cada vez más compleja, tejiendo elementos de ciencia ficción con la historia bíblica y generando intriga en torno a la verdadera naturaleza de la misión de Jasón y Eliseo en el pasado. En el capítulo 4 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan siendo testigos de eventos cruciales en la vida de Jesús, destacando la traición de Judas y la posterior aprehensión de Jesús en el huerto de Getsemaní. El autor presenta una cuidadosa descripción de los intensos momentos emocionales y espirituales que rodean estas escenas bíblicas, mientras los protagonistas luchan por comprender la profundidad de su impacto. A medida que avanzan en su viaje en el tiempo, el misterio que rodea la misión de Jasón y Eliseo se intensifica, ofreciendo a los lectores una mezcla única de narrativa histórica y elementos de ciencia ficción, creando una trama intrigante que invita a seguir explorando los enigmas de este relato. En el capítulo 5 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan su inmersión en la vida de Jesús, presenciando momentos como el juicio ante Pilatos y la flagelación de Jesús. La narrativa destaca las complejidades políticas y sociales de la época, así como las tensiones crecientes que rodean a Jesús y su mensaje. A medida que los protagonistas se enfrentan a la brutalidad de la crucifixión, el enigma en torno a su propia misión en el pasado se profundiza, generando preguntas y especulaciones sobre el propósito subyacente de su viaje en el tiempo.
La trama continúa tejiendo elementos de historia bíblica con la intriga de la ciencia ficción, ofreciendo a los lectores una experiencia cautivadora que invita a reflexionar sobre la interpretación de eventos trascendentales. En el capítulo 6 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. J. Benítez, Jasón y Eliseo enfrentan el desafío de presenciar la crucifixión de Jesús en el Gólgota. La narrativa destaca la intensidad emocional y espiritual de este evento, mientras los protagonistas continúan siendo testigos de los momentos finales de la vida de Jesús. La descripción detallada de la crucifixión y las reacciones de los personajes reflejan la complejidad de los sentimientos humanos y espirituales en este momento clave. A medida que se desarrolla la trama, el misterio en torno a la misión de Jasón y Eliseo se profundiza, dejando a los lectores ansiosos por descubrir la verdad detrás de su viaje en el tiempo y su conexión con los eventos bíblicos. La mezcla única de elementos históricos y de ciencia ficción sigue siendo una característica distintiva de la obra de Benítez, manteniendo el interés del lector en la trama en evolución. En el capítulo 7 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. J. Benítez, Jasón y Eliseo experimentan las consecuencias de la crucifixión de Jesús mientras observan los eventos posteriores, como la sepultura y la piedra que sella la entrada del sepulcro. El autor explora los detalles emotivos y espirituales de este periodo, ofreciendo una representación vívida de las emociones que rodean la muerte de Jesús. A medida que los protagonistas continúan su misión, enfrentan la incertidumbre sobre lo que vendrá a continuación y cómo sus acciones en el pasado afectarán la historia. La trama sigue mezclando elementos de ciencia ficción con la narrativa histórica y religiosa, manteniendo la intriga y dejando a los lectores ansiosos por descubrir los secretos ocultos detrás de la misteriosa máquina del tiempo, el caballo de Troya. En el capítulo 8 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan su viaje en el tiempo, ahora enfocándose en el periodo posterior a la crucifixión de Jesús. Observan los días que suceden a la muerte de Jesús, incluyendo el luto y la desesperación de los discípulos. A medida que la narrativa avanza, los protagonistas enfrentan dilemas éticos y emocionales, debatiéndose entre la intervención y la observación pasiva. La trama sigue explorando las complejidades de su misión y la conexión entre eventos históricos y elementos de ciencia ficción. Los lectores son guiados a través de una experiencia emocionalmente intensa y llena de misterio, manteniendo el suspense en torno al propósito y las consecuencias de su viaje en el tiempo. En el capítulo 9 de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. J. Benítez, Jasón y Eliseo continúan siendo testigos de los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús. La narrativa se centra en la reacción de los discípulos y seguidores de Jesús frente a su muerte, explorando el impacto emocional y espiritual de este suceso. Los protagonistas se enfrentan a dilemas éticos mientras intentan comprender la profundidad de su papel como observadores en la historia. Benítez crea una atmósfera cargada de suspense, donde los lectores son llevados a través de las emociones intensas y los interrogantes filosóficos que rodean a los personajes principales en medio de su peculiar viaje en el tiempo. La mezcla entre elementos de ciencia ficción y la narrativa histórica religiosa sigue siendo una característica distintiva de la trama, generando intriga y manteniendo el interés del lector. Hasta aquí la primera parte, no olvides suscribirte.